el proceso constituyente significa comenzar desde cero. Y por lo tanto muchas disposiciones que a los ojos de muchos están establecidas, quizás es el momento de discutirlas. Hay ciertas disposiciones de la Constitución que realmente no generan mayor discusión, pero que no dejan por eso de ser interesantes para su análisis. Y es por eso que estamos acá junto con Tomás y Darío, Tomás uno más. Tomás uno más, analizando un artículo bien particular, que es el artículo segundo de la Constitución. Cualquiera diría que en el artículo segundo de una Constitución tendría que estar una institución de primerísima relevancia para la República. Bueno, eso es discutible, porque el artículo segundo de nuestra Constitución realmente lo que establece son los emblemas patrios, los emblemas nacionales, señalando que los emblemas son la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. ¿Qué opinas, Tomás, tú de que en el segundo artículo de nuestra Constitución estén estos emblemas nacionales? Bueno, para mí el artículo segundo de la Constitución es meramente simbólico, establece ciertos elementos de unidad, como pueden ser los símbolos patrios, como tú bien dijiste, habla de la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional, pero no establece cuáles son estos. Eh, Tiene un carácter enunciativo, escueto, y bastante genérico. Se ha dicho que la Constitución de Chile es bastante genérica, es mínima, regula ciertos aspectos mínimos. Hay otras técnicas constitucionales que regulan grandes áreas, eh, hartas materias. Por ejemplo, te podría mencionar el caso de Bolivia en su artículo 6, que habla de los símbolos del Estado, estableciendo que son la bandera tricolor, rojo, amarillo y verde, o sea, establece Pero los los colores, colores ya. establece los colores, el himno boliviano, acá hablábamos del himno nacional, Que el se himno parece harto al boliviano, chileno, ¿no? Todo esto. tiene Hubo ahí un pequeño plagio, parece. un plagio o el mismo autor, no sé, No, no era el se mismo plagió autor. a sí mismo, ¿no? No era el mismo autor. El escudo de armas, la huipala, la huipala es la bandera con cuadrados de colores andina, Ya. ¿De los pueblos indígenas? de los pueblos indígenas, ¿sí? Del altiplano. La escarapela, Chile igual tiene una escarapela, pero no está consagrada constitucionalmente. La flor de la cantuta y la flor del patujú. Establece ya más en detalle cuáles son los distintos símbolos patrios, como símbolos del Estado. De hecho, se define el Estado boliviano como un Estado plurinacional, que son varias naciones las que estarían acá. Incluso, por ejemplo, si vamos al artículo 5, habla de los idiomas oficiales. Dice que es el castellano y todos los idiomas nacionales y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Tomás, antes de salir del tema de los símbolos, porque tú dices, claro, es un artículo que establece ciertos, y tiene un contenido simbólico. Ahora, no por eso es menos relevante, porque no olvidemos que eh, las, los emblemas patrios son producto de la historia, ¿no es cierto? En la historia de las banderas de Chile tenemos una bandera de la patria vieja y banderas eh, de la patria nueva. En la historia, por ejemplo, de la bandera norteamericana, el número de estrellas simboliza cómo fue creciendo el Estado norteamericano y cómo fue sumando, Una estrella por estado, digamos. exacto, cómo fue sumando Estado a la Confederación. En el caso de la bandera de Inglaterra o de Reino Unido, la Union Jack simboliza la unión justamente de Irlanda del Norte, Escocia y Inglaterra. En el caso, por ejemplo, la bandera española, no es lo mismo una bandera española cuya tercera franja es púrpura que la rojo y grana, que es la actual. Entonces, eso es relevante porque esa es una discusión que se va a plantear, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en la discusión actual, vemos que el pueblo o vemos que las manifestaciones públicas están ocupando otros símbolos. Siempre está muy presente la bandera chilena, pero por ejemplo también tenemos la bandera del Gualmapu. Yo creo, Y la pregunta ¿es el momento para que se establezcan nuevos emblemas patrios? A mi juicio no, porque los emblemas patrios tienen que unir a toda la nación.
Y esto, por ejemplo, Mira, la bandera del Gualmapu divide, ¿no? yo creo Une. que, a ver, había un tema de continuidad en la bandera chilena. eh, no sé qué año se habrá creado, principios del 1800, dejémoslo ahí, después de la independencia, ¿ya? Bueno, Pe- No, no, fue juramentar esta bandera, la independencia se juramentó con esta con esta bandera, bandera. sí. De la patria Pero ha nueva. continuado, o sea, La tuvimos, patria nueva. sí, sí, después de El escudo es la... posterior. Pero bueno, tenemos que esta bandera pasó eh, por la República Socialista del 1925, pasó por gobiernos radicales, el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de Pinochet, y ha tenido continuidad. Eso habla de que siempre ha existido un respeto y la gente se ha visto representada en su generalidad por un mismo símbolo patrio. Dejemos de lado la bandera con el escudo pegada que es de exclusivo uso presidencial, una norma que me parece bastante antigua, digamos, reservarle algo al presidente, como que tuviese un, un beneficio sobre el resto. Pero, pero se ha mantenido, o sea, el caso que tú ponías de la bandera española, que hubo una bandera en la época de Franco, Exacto, se que ven era marcados, básicamente la misma bandera actual, pero con el águila de San Juan, que era el símbolo claro, de los nacionales. y de la República también había otra. Entonces, Exacto. los pueblos se diferencian por un símbolo y buscan en esa diferenciación a la bandera como una forma de diferenciarse. Lo que tú decías del Gualmapu, yo siento que estamos viendo como distintas representaciones, la gente siente que es de distintas naciones, por así decirlo, de grupos de personas, pero se reconoce a Chile con una misma bandera. Incluso en las manifestaciones hemos visto la bandera de Chile en colores blanco y negro, como una especie de luto de la bandera claro. actual. O sea, ni siquiera hay podríamos decir que hay una bandera post 18 de octubre, una bandera de la manifestación. Yo personalmente no lo entiendo así, entiendo que es un luto de esta tradición histórica o de esta nación, de este Ah, país, en han hablado definitiva. que grupos más, también, lo que he escuchado yo, que grupos más anárquicos ocupan mucho de esa bandera negra que señalaste. Es que, claro, la anarquía Es en que, general es que tiene asociado el color negro. ese es el punto. Este artículo tiene un gran contenido histórico. Por ejemplo, el himno nacional. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en ciertas manifestaciones de la extrema derecha chilena que se canta otra estrofa, ¿no es cierto? Que habla de vuestros nombres valientes soldados. Entonces, estos símbolos que uno se lo enseña en el colegio como algo monolítico y que no ha variado, son una manifestación muy interesante del Estado de la República, ¿no es cierto? Quizás el que menos ha cambiado, me atrevería a decir, me corrigen si estoy, si estoy equivocado, es el escudo nacional, que ese desde que se estableció en el siglo Claro. XIX no ha sufrido mayor variación, independiente que siempre se ha criticado esa frase casi matonesca de por la razón o la fuerza, ¿no es cierto? Y que, bueno, a mi juicio tiene un sentido, ¿no es cierto? Y es que la ley Histórico. se cumple o por la razón o finalmente por la fuerza, el Es monopolio de la como, fuerza pública que tiene el Estado y que mantiene aglutinada a la sociedad bajo esa fuerza el legítima. Estado papá frente a los ciudadanos hijos, así como o me Exacto, hacís caso te pego, la traducción más exacto. actualizada, quizás más burda que se puede hacer. Pero es interesante también cómo, sin decir cuál es la bandera, los colores de la bandera, sin decir cuál es el himno nacional, por ponerle un título, todos entendemos que son eso. Exacto, quizás es una flexibilidad que tiene nuestra Y que todos constitución. llegamos a la misma conclusión. O sea, yo digo la bandera de Chile, lo puedo decir en un colegio, dibujen la bandera de Chile y todos van a dibujar más o menos lo mismo. A lo mejor hay un niño que cambia los colores, pero todo, Daltónicos siempre hay. claro, siempre hay. Pero todos lo van a hacer con una estrella, por ejemplo. Bueno, y dentro también de las banderas, que no está consagrado con rango constitucional, pero cada región en Chile tiene bandera y en el Congreso Nacional están las banderas de todas las regiones. Eh, Esto no es muy conocido, o sea, la región que usa su bandera, yo diría que prácticamente es la de Magallanes, quizás Eso habría que prohibirlo. se podría abrir a otro tipo de naciones, ponerlo no como región, sino que como nación podría tener un cierto reconocimiento, por ejemplo, el pueblo Rapa Nui, no sé si como emblema patrio, porque
patrio entendido Chile, no sé si a todo el mundo lo representa una bandera de una etnia, de una localidad, de una cultura, pero sí quizás un espacio dentro del Congreso, Yo creo que como podría ser. que en el evento que se decida modificar la constitución va a ser un tema de conversación entre los constituyentes. Porque claro, yo creo que de lo que está consagrado actualmente no se va a bajar. Pero sí, ni tampoco se va a eliminar el Pero asunto. especificar, pues. Pero sí se va a especificar más, se va a decir, no sé, probablemente suban la bandera Rapa Nui, suba la bandera del Wallmapu y finalmente diversos símbolos, el curanto. ¿Por qué no? Claro, se pueden establecer otro tipo de La símbolos. empanada de Pomaire. Claro. El La vasija de copihue, greda. el No, pero, copihue. y en cuanto a idiomas, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que el idioma en Chile, El idioma. en Chile prácticamente hablamos un solo idioma. En términos generales, hay ciertas comunidades o etnias que tienen otros, pero no, no ha sido divulgado como puede ser en otras partes. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que tiene prácticamente todas las personas tienen cursos de idiomas nativos. Yo creo Acá que no aquí se ha dado eso. yo creo que aquí el problema está en la imposición, o sea, que cada cual se sienta con el derecho de hablar el idioma que le parezca. Sin embargo, claro, tenemos un idioma en común que nos va a permitir comunicarnos, por ejemplo, con un Rapa Nui. Exacto, pero ahí hay un punto interesante porque el Estado tiene una disyuntiva. El Estado, por supuesto, que le interesa incentivar que se mantenga la identidad de ciertos grupos humanos que tienen una riqueza antropológica o demográfica interesante. O sea, sería fantástico que los Rapanui mantuvieran su idioma o su lengua, Ahora, yo creo que eso, o que los mapuches mantuvieran su lengua. Pero el Estado está en una disyuntiva, porque yo a mi hijo, yo que no soy mapuche, yo no le enseñaría mapuche, yo le enseñaría inglés o alemán. Pero nosotros desearíamos que el Estado a los niños mapuches le enseñara mapuche. Tenemos un tiempo limitado. Entonces, es una disyuntiva interesante. ¿Qué le debería enseñar el Estado a un niño de la novena región? Mapuche porque es su herencia, o bien inglés porque es lo que él va a yo creo que, utilizar en la Yo creo vida. que ahí En la vida le diaria. estáis adjudicando un tema, le estáis entregando al Estado un tema que es de familia, encuentro yo. O sea, le estáis otorgando cierta. sí, yo opino un poco como Darío, en el sentido de que yo como Estado, o el Estado, no tiene por qué imponerle a una determinada área geográfica o una determinada etnia que persista en su cultura o persista en lo que el Estado estima que debiera ser en estos temas culturales o de idioma. Si una comunidad mapuche quiere continuar con sus tradiciones, su cultura, me parece muy bien. Si quiere un determinado subsidio, podremos discutir si van a haber subsidios o no para la cultura en determinada área, pero que sea el Estado el que defina finalmente, un grupo de políticos el que defina que en la novena región, por ejemplo, la región de la Araucanía, se tiene que enseñar de manera obligatoria un idioma y que es imperativo prácticamente su conocimiento, no me parece. Bueno, Ahora, si se produce, espérame, pero esa es la solución que se da en otros países. En sí, Paraguay se le enseña castellano y guaraní a los niños y obviamente Yo se habla encuentro mucho más guaraní en la sociedad que lo que en mapuche se habla en no, Chile. claro, es que puede que era ser, una solución no, equivocada al final. mire, yo opino que puede ser, pero dejémoslo un poco más a la libertad. Yo, a ver, lo pongo también del otro punto de vista. O sea, yo tampoco tengo o no me siento identificado con la etnia mapuche, pero yo tampoco soy quien para decirle, no, es que usted que es mapuche tiene que seguir cultivando su cultura porque a mí me gusta que usted tenga una identidad propia. Exacto. Está bien, si usted lo quiere tener, perfecto. Si usted me quiere pedir ayuda para que yo lo ayude, no tengo problema. Pero yo no le voy a imponer a usted que usted persista con su cultura. Como a mí Acá, tampoco me gustaría que vinieran a cambiar mi cultura o que me dijeran, no, ¿sabes qué?
Por ejemplo, te pongo un ejemplo que me digan, no, es que usted tiene que hablar español, yo no quiero que hable inglés. Pero, ¿por qué? Quizás yo puedo aprender inglés, a lo mejor yo quiero aprender una u otra. Exacto, pero el único tema es que lamentablemente los estados cuando establecen los currículum o los currículos educacionales establecen qué idioma van a aprender los niños, ¿no es cierto? Claro, Una No sé, legislación pero no es un tema todo eso es constitucional. modificable. que a nuestros padres y a nuestros abuelos les enseñaron francés. Luego se llegó a la conclusión de que el francés ya no servía Porque y se acá- incentivó el inglés. Son decisiones que toma la autoridad en Pero, la Acá yo pero creo- también yo son creo- decisiones particulares también del currículum de cada colegio. Yo no sé si es un tema constitucional de partida. Yo creo que acá hay que asumir Eh, que Chile es un país que tiene muchas culturas, una pluralidad de culturas, y finalmente el Estado tiene que propender a que cada cultura se pueda desarrollar en la mejor forma posible quienes quieran desarrollar esa cultura. Es decir, si hay un mapuche que se siente chileno, bueno, se le potenciará como chileno. Si hay un mapuche que se siente mapuche, se le potenciará como Exacto. mapuche en su Ahora, tú cultura, puedes también etcétera. potenciar de manera privilegiada, por decirlo de alguna forma, establecer algún tipo de subsidio o algún No, tipo de la bonificación. forma que Por sean. ejemplo, no, claro, pero por ejemplo para algo que sea de esta misma tierra, por ejemplo para el Rapa Nui, dar no sé, un fondo especial concursable para el Rapa Nui, para fomentar la cultura Rapa Nui, no así la cultura francesa, por ponerte un ejemplo, porque básicamente porque una es parte está comprendida dentro de lo que se entiende como Chile y la otra no, está regida por la misma legislación, con algunas normas más, normas menos, pero la base es la misma. Pero de ahí a que sea una cosa imperativa, impositiva, No, no me parece, en que lo personal. eso al final es una dictadura. Aquí es la que era la ají. Mira, a mí cuando me tocó ir a Isla de Pascua, la verdad es que la gente no se sentía muy chilena. Y de hecho te hablaban en el idioma de ellos y un poco con cierto recelo y con cierta molestia a la identidad chilena. Y también por la relación que se ha dado entre el continente y ellos como etnia. Entonces, en ese sentido, creo que el Estado está al debe en cuanto a asumir su condición de multitud de culturas y finalmente otorgarles el espacio que corresponde a cada cultura en Pero ¿cuál es el particular. espacio que corresponde? No, Esa es la gran el pregunta. espacio que corresponde en cuanto a que tienen ciertos hábitos, ¿ya? Que son propios de su cultura, bueno, respetarlos hasta el punto de lo que es legítimo o no. O sea, claramente, claro, si fuera costumbre comerse a las personas, eso no, Que no es el obviamente caso, está, digamos. eso está fuera de lógica, pero estoy hablando de cosas que sean dentro Para que se entienda el punto, sí. del límite de lo legítimo. Que puedan hablar en su idioma, que puedan expresarse en las formas como ellos están acostumbrados a hacerlo. Allá en Isla de Pascua el cura hace la misa con un gorro, no Un sé. tocado. Claro, con un Tocado. tocado, tiene un tocado Sincretismo, especial, claro. tiene un tocado especial, hay un sincretismo. Entonces creo que finalmente el Estado tiene que dar estos espacios para que permee la cultura de la gente y quien quiera adoptarla sea absolutamente libre de adoptarla. Ahora, esa libertad, ¿qué pasa? Lo voy a poner en un caso quizás muy específico, pero cuando toca eh, aspectos oficiales, por decirlo de alguna forma, por ejemplo en el caso de una demanda, ¿se podría llevar en otro idioma? Yo creo que eso produce un problema técnico finalmente, por ejemplo si en Rapa Nui se hacen demandas en el idioma Rapa Nui, después cuando haya una apelación o una casación se vuelve complejo porque acá en el continente no Absolutamente. se habla ese idioma. Y el Pero son problema cosas puntuales, al es final que yo creo que no es un coartar la libertad, no, pero es cierto, pero sino simplificación. la evidencia que muestra ciertas experiencias internacionales en las cuales ciertos nacionalismos toman como bandera de lucha el idioma, se dan conflictos, por ejemplo, lo que ocurre en Cataluña, en España, ¿no es cierto? Que los catalanes tienden a ocupar el catalán y a esperar que el español entienda el catalán, y claro, el problema es que es
una lengua oficial de Cataluña. El problema es que no todos los que viven en Cataluña hablan catalán, ¿no es cierto? Y por eso genera una pugna permanente, el reconocimiento de un idioma como oficial de algún territorio, pero que por razones prácticas no se puede utilizar para todos los fines. Y pasa en muchos casos a ser una herramienta de presión o una herramienta política, ¿no es cierto? Todos hemos visto los videos de los independentistas catalanes que al ser llamados a declarar una corte o ante el Parlamento, ellos quieren responder en catalán y son reprendidos por la autoridad porque no pueden responder en catalán. Entonces ese tipo de cosas se deriva de la designación de otros idiomas como idiomas oficiales del Estado. Claro, y esto también a mí Yo me no pasa... me voy a meter en Cataluña porque creo que no tiene nada que ver con esto, pero está bien. Son opciones de Estado. Finalmente, de simplificar también la vida en sociedad. O sea, si cada uno llegara con su idioma, imagínense una demanda Rapa Nui versus Mapuche, sería muy difícil contestarse. Pero todo esto al final, de un tema tan que lo pasamos tan rápido, de los símbolos patrios, llegamos también a la forma del Estado. Hemos estado poniendo casos, por ejemplo, el caso de Cataluña, que es un caso más de Estado federal, podríamos decir el español, con estas comunidades autónomas que tienen Claro. parlamento, un parlamento nacional, pero parlamentos también por comunidades autónomas, lo que sería acá las regiones. Y eso, el caso que ponía Darío de los Rapa Nui también, de no sentirse chileno, se da en muchas comunidades y en sectores más alejados, en la zona extrema. Hay una sensación que se ha dado a través de los años en que la comunidad siente que no ha sido vista de igual manera que el resto de la población en Chile, que hay un aporte hacia el país, pero que no se ha visto retribuido. Pongo el caso, por ejemplo, de la región de Magallanes, que por temas históricos, por ejemplo, de distinta índole, no hay una relación tan cercana a Chile como puede ser Argentina en algunos casos. Eh, Ahora, ¿se mantendrá o qué creen ustedes, cómo ven ustedes esto del el Estado unitario chileno? ¿O estamos frente habrá alguna teoría, digamos, de hacerlo federal, federativo? Yo no he escuchado ninguna seria, por lo menos, que haya alguien que lo esté proponiendo. Quizás mayor independencia para las regiones, pero así como un Estado federal con parlamentos regionales, con democracias locales y en relación con el país, no lo veo tan claro. Yo creo que, o sea, Chile tuvo intentos de Estado federado. Hay Pero- una constitución incluso federal. Claro. que no José se Miguel aplicó. Infante, Claro. o José Manuel Infante, José Manuel. el Guatón Infante. El Guatón Infante. Bueno, nuestro amigo el Guatón Infante tiró. Están en la parrilla, pero aparte. Las leyes federales. Las La leyes. ley federal. Pero más allá, claro, en cuanto tiene, en esa época yo no sé si habría resultado tanto, porque claro, había una pugna a nivel de ciudades, o sea, la pugna de Santiago Concepción era un clásico. Eh, pero Tema finalmente, logístico también, claro, la distancia. logístico, pero no había una identidad distinta. O sea, el ser chileno en Concepción versus el ser chileno en Santiago probablemente era muy parecido. Es cierto, no. Pero el ser magallánico tiene mucho de distancia, es muy distante al ser chileno en la sexta región. Claro, bueno, El ser Rapa Nui es muy distinto al ser mapuche. efectivamente, lamentablemente, Chile tiene un gran territorio, ¿no es cierto?, donde la gente vive a distancias enormes entre sí, pero tenemos una población bastante pequeña, o sea, en cierto Y sentido, diversa. entonces en cierto sentido establecer una confederación sobre El drama- 17 o 18 millones de habitantes, El drama. no sé si tiene tanto sentido. No, yo- Quizá la solución más correcta es la que se ha buscado en los últimos años, que es una descentralización. ¿No es cierto? Que ojalá la mayor cantidad posible de decisiones se tomen
en regiones, pero no Yo creo- separar Yo propiamente creo que tal. acá la diversidad en Chile no se da, no es territorial, ¿ya? No es tan territorial, la diversidad es más que nada identitaria. Entonces, en ese sentido, no toda la Araucanía, ¿ya? Se siente mapuche, y por lo tanto aquí va a regir un estado con lógica mapuche, y va a funcionar en esa lógica, sino que hay gente que está repartida en todo Chile que se siente mapuche. Entonces, quizás solucionando un poco eso es dándole ciertas cuotas a estos grupos dentro de los lugares de poder, por ejemplo, el Congreso. Bueno, un ejemplo cualquiera. Ahora, yo creo que el ejemplo que tú pones de los mapuches es puntual, ha estado bastante repartido, no en todo el territorio de la República, pero se ha ido desperdigando, por así decirlo, pero en el caso de Rapa Nui es territorial prácticamente. O sea, siempre hay Rapa Nui que viven afuera, Obvio, eso no, es no, indudable, no, pero obvio, ya Mapuche, Rapa Nui, claro, el Magallanes también es territorial, pero el punto está que también hay una identidad distinta, o sea, yo no, no, yo encuentro no es unívoca, digamos, no es una única identidad en un territorio. claro, Eso. Mm. claro, Ahora, esto, si llegara a haber un Estado federado, a mí lo que más me preocupa es el aumento del tamaño del Estado, que somos 17 millones de habitantes, Exacto. y si empezamos a crear congresos regionales, y aparte tenemos los concejales pero y yo, el yo no gobernador, estoy tan de acuerdo con se con empieza... esa lógica, pero sí darle como una cierta cuota más importante Bueno, es que en Argentina, que es un en lugares estado de poder. en principio Federal. federal, hay congreso y hay ministro en en todas las provincias. Y eso significa, ese aparataje hace que en Argentina haya ciertas provincias donde vive tan poca gente que parte importante, estoy hablando 60-70% de la población, vive de una u otra forma de esa administración local. Eso no tiene ningún sentido. Yo también ¿Cierto? Por encuentro lo lo tanto, mismo. Trabajan para el Estado que claro, es para ellos, o sea, trabajan Yo creo que círculos hay viciosos que al final. apuntar a reducir el aparataje estatal por un tema también de impuestos, de gasto que ello implica. O sea, Y de optimización de recursos. claro. Pues si empezamos a tener congresos en todas partes, el nivel de recursos que no se aprovecha en una inversión social o en una inversión local, si es que no bajamos impuestos, si es que no modificamos los impuestos, se va al final en repetición de funciones muchas veces. exacto. Entonces, un poco para ir cerrando el tema de hoy, no hay que olvidar estas otras disposiciones, ¿no es cierto?, de los símbolos patrios, de cómo se compone la nación, cómo se configura un Estado unitario, un Estado federal, y que son normas que para muchos son un relleno casi de la Constitución y no se discuten en la vida diaria, pero como ha quedado demostrado en la discusión que hemos tenido hoy día, son centrales, o sea, son fundamentales a la hora de eh, decidir cómo queremos vernos como país. Entonces, invitamos a todos a estudiar y analizar y discutir también estos otros artículos de nuestra Constitución. Fin. Qué bueno, weón, fue saliendo el tema. Esa es la Tú lo gracia. tenés que editar, sí, porque entre medio de las flores de poronga.